Buenas noches con todos los estudiantes. Bienvenidos a esta capacitación en línea 2019. Mi nombre es Jessica Peñaranda y soy la capacitadora en este proceso virtual. Bien, el día de hoy vamos a realizar la segunda videoconferencia y el tema a tratar es la historia del Ecuador. ¿Sí? La temática que vamos a realizar para esta videoconferencia es primero hacer un refuerzo sobre los temas que abarca la historia del Ecuador y después vamos a responder algunas preguntas que ustedes realizaron en el aula virtual y para finalizar vamos a responder algunas de sus inquietudes que han tenido al momento de realizar estas actividades. ¿Ya? Entonces, empecemos. Primero que nada, la historia del Ecuador abarca algunas etapas. Está la época aborigen, la época colonial, el proceso de independencia, está la Gran Colombia y la formación de la República, que es hasta la actualidad. Bien, en lo que respecta a la época aborigen, esta también va a estar dividida en algunos periodos y con algunas características, ¿no? Entonces, los periodos que va a abarcar la época aborigen va a ser el periodo precerámico, el formativo, el desarrollo regional, el periodo de integración y el periodo inca, ¿ya? Ahora, en lo que respecta al periodo precerámico, se llama así porque en este tiempo no se va a trabajar con la cerámica. Se van a realizar instrumentos a base de huesos de animales, de madera o de piedra, ¿ya? Es caracterizado este periodo porque sus pobladores son cazadores y recolectores. Ya existe una división de trabajo, pero esta división de trabajo es en función colectiva. Es decir, los hombres se van a dedicar a la caza y a la pesca y las mujeres se van a dedicar a la recolección de frutos y también al cuidado de los hijos, ¿ya? Todas estas actividades que se realicen va a ser a favor de toda la pequeña comunidad que va a existir en este periodo. Bien, Em, también se empieza una domesticación de animales en donde va a aparecer la alpaca y el perro, pero el perro no es usado como un sustento alimenticio, sino que va a pasar a formar parte de los pequeños pobladores y este va a ayudar en las actividades que específicamente que los hombres realicen, ¿ya? Otra de las características es que va a empezar a haber una relación comercial, ¿ya? Con esto estoy ya abarcando algunas culturas que son partes de este periodo, que principalmente y en un inicio es la cultura del Inga, que se va a ubicar en la provincia de Pichincha, específicamente en los alrededores del volcán Ilaló, ubicado en Quito, y de dónde van a extraer a este material, un material llamado obsidiana, que les va a servir como instrumento de caza, que es el principal. También les va a servir para ornamentar su cuerpo, ¿ya? Y que va a ser usado con otras culturas en relación prácticamente comercial. La segunda cultura es la Chobchi, ubicada en la provincia de la Suay, específicamente en Cuenca, y es donde hay vestigios que ha existido esta relación comercial con la cultura norteña, ¿ya? También está la cultura de Las Vegas, que también es muy importante. Esta está ubicada en la provincia de Santa Elena y que es caracterizada por tener bastantes vestigios, es decir, hay una gran cantidad de instrumentos que tenían varios fines y entre estos instrumentos estaban los realizados a base de huesos, ¿ya? También hay vestigios en donde se puede
manifestar ya una pequeña sedentarización por parte de estos pobladores, porque se encuentran redes específicamente relacionadas a la pesca, ¿no? Que muestran pues este tipo de ya de manera de vivir. Con estas tres culturas acabamos lo que respecta a el periodo precerámico, que duró del 12.000 al 4.600 aproximadamente antes de Cristo, antes de nuestra era. Ya, también la segunda cultura es la cultura formativa o también llamada agroalfarera. ¿Por qué? Porque ya hay una presencia y ya se usa la cerámica, ¿sí? Incipientemente, pero ya se empieza a utilizar. Ahora, es importante aclarar que este periodo tiene algunas fases, ¿sí? Está la fase formativo temprana, que básicamente se va a caracterizar por ya la pequeña formación de aldeas incipientemente agrícolas, o sea, ya empieza a existir la agricultura, pero no tan desarrollada, lo que quiere decir que las relaciones de caza, pesca y recolección de frutos no se van a eliminar, va a disminuir su desarrollo por la presencia de la agricultura, pero no se van a eliminar. Van a ser parte de la parte alimenticia de los pobladores. El, como les decía, al ya haber una agricultura incipiente, ya va a ser parte de la rutina alimenticia el maíz, ¿sí? Y va a aparecer una de las culturas en esta fase que es la cultura Valdivia, ¿sí? En donde se va a caracterizar por la creación de figurinas pequeñas llamadas también las Venus de Valdivia, que va a representar el ciclo de la mujer, es decir, desde su infancia hasta su época de reproducción, ¿ya? Ahora, en la fase formativa e intermedia, se va a caracterizar porque ya va a haber una presencia de mini centros administrativos, es decir, las aldeas al producir o ya al tratar de manera incipiente la agricultura va a generar un pequeño excedente, ya, pero como las aldeas no crecían, ese excedente va a ser el principal objetivo para formar otras aldeas que van a estar aglutinadas en el centro administrativo principal. ¿Esto qué quiere decir? Que van a seguir existiendo relaciones entre las aldeas y que el centro administrativo va a dejar de producir la agricultura y que son esas aldeas las que van a enviar sus productos, ¿ya? Ahora también en este periodo se va a seguir manteniendo la cultura valdivia, pero va también a sobresalir los sacerdotes, que también son llamados chamanes, y van a empezar a existir ritos, ¿ya? Para finalizar con el periodo formativo, también está la fase tardía, que básicamente se trata de la eliminación, o sea, ya la cultura valdivia desaparece, pero eh, aparecen otras culturas. Estas culturas son la chorrera, la machalilla, la narrío y la cultura cotocollá. Van a empezar a ampliarse ya las aldeas y va a existir una mejor relación en la agricultura y una mejor formación de instrumentos que faciliten ya la promulgación de la agricultura como tal. Ya con esto eh, aparece otro periodo también llamado desarrollo regional agrominero. ¿Por qué? Porque ya se va a desarrollar el uso de los metales junto con una agricultura masiva, es decir, eh, se va a ampliar la agricultura por el uso de instrumentos que van a ser hechos a base de algunos metales que van a ser caracterizados en este periodo, ¿ya? Producto de esta agricultura masiva se van a crear un tipo de estratificación social que se van a diferenciar
entre ya las regiones, es decir, entre por un lado la costa y por el otro lado la sierra específicamente. Entonces, la región costa van a existir sociedades y como formas de Estado, ¿ya? Mientras que en la sierra van a haber una mayor parte de señoríos complejos. Ahora, culturas que van a existir en la región de la costa van a ser la Tolita, Jamacuaque, Bahía, Huangala y Jambelí, que van a estar caracterizados por, aparte del uso de la agricultura, se van a caracterizar por relaciones de comercio vía terrestre y marítima, el uso de la cerámica para representar su vida cotidiana o para representar figuras zoomorfas o antropomorfas. También en esta región va a dar el uso de la concha spondylus, ¿ya? Que en la costa era un instrumento principal de comercialización, ya que va a representar muchas cosas, no solamente va a estar ligada al comercio, sino que también, como ya había una jerarquización social, van a ser usadas por los pobladores de alto rango, ¿sí? En sus instrumentos de vestimenta, ¿no? Y que esto les va a diferenciar de otros pobladores, ¿ya? También en la región sierra van a estar las culturas de Carchi, Tuncahuán, entre otras, y que se va a diferenciar de la costa por la manera en la que plasmaban la cerámica, es decir, en la sierra van a usar colores como el rojo, el negro, es decir, va a ser una representación más negativa, ¿ya? Con esto damos paso a el periodo de integración. Otro periodo de la época aborigen es el periodo de integración. ¿Ya? Este periodo se va a caracterizar por una conformación plena de los señoríos étnicos o confederaciones, ¿sí? Que van a ampliar sus redes comerciales, tanto de manera marítima como por vía terrestre, y que van a usar a las hachas monedas como producto monetario, ¿no? Culturas que se encuentren en este periodo van a ser la Pasto, la Manteño, la Milagro Quevedo, también va a estar la Puruá, va a estar la Cañari, la Caranqui, va a estar la Napo, entre otras, que estas van a ser las principales, ¿ya? Bien, y para finalizar con la época aborigen, em, vamos a hablar del periodo Inca, ¿ya? El periodo Inca va a estar caracterizado por la invasión de esta civilización sobre los chacas en Ecuador, ¿ya? Una vez que se realiza esto por parte del emperador Pachacutic, a este le van a suceder otros emperadores como Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, en donde el territorio de todo el imperio se va a consolidar y se va a llamar el Tahuantinsuyo, en donde el norte se va a llamar Chinchansuyo, el sur Collasuyo, el este Antinsuyo y el oeste Continsuyo, ¿ya? Huayna Cápac tuvo también dos hijos, que fue Atahualpa y Huáscar, y en el cual entre ellos dos hubo una rivalidad, ya que el norte se le dio a Atahualpa, cuya ciudad principal se va a llamar Tomebamba, en la actual ciudad de Cuenca, y a Huáscar le dio el imperio, la parte sur, cuya igual ciudad principal y del todo el territorio va a ser el Cusco, ¿ya? Existen rivalidades entre estos dos hermanos por el poderío de todo el Tahuantinsuyo, y a la final Huáscar muere y el emperador es Atahualpa. El imperio inca va a terminar con la llegada de invasiones españolas al mando de Francisco Pizarro,
y con la muerte pues de Atahualpa. Continuando con la historia del Ecuador, vamos a hablar sobre la época colonial. ¿Ya? Básicamente, esta época abarcó desde el siglo XV, es decir, desde el año 1400, con la caída del imperio incaico, ¿ya? Por parte de invasiones españolas, que quiere decir que la época colonial se va a caracterizar por un predominio de la corona española sobre las colonias en América, o también conocida el Nuevo Mundo. Se las va a llamar colonias porque van a estar divididas en virreinatos o en capitanías generales o en la Real Audiencia de Quito. Y que cada uno de estos va a ser un importante flujo de economía para la corona española, que va a estar ubicado obviamente en Europa. ¿Ya? Como les decía, todas estas colonias van a estar divididas, por ejemplo, en virreinatos. Va a estar el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato de el Río de la Plata. También va a estar capitanías como la Capitanía General de Venezuela y, como ya les había dicho, la Real Audiencia de Quito también se va a crear. Ahora, el principal mecanismo de fuerza de trabajo y de economía en la época colonial va a estar relacionados con las encomiendas y con las mitas, ¿sí? Que es una forma de trabajo en donde todas las masas indígenas eran explotadas, ¿ya? También en lo que respecta a la educación, no todos van a tener acceso a esta, es decir, como ya hay una jerarquización social, solamente los más pudientes pueden acceder. Además de que la educación estaba plenamente predominada por la religión, ya por las órdenes religiosas, en donde no solo era para las clases sociales altas, sino que para extraer materias primas, las órdenes religiosas acudían a cristianizar a los indígenas, ¿sí? Y pues con esta cristianización lo que va a producir es que algunos grupos indígenas cedan sus territorios para que la corona abarque un mayor predominio y un mayor territorio, ¿ya? También, como les decía, hay una gran estratificación social. Em, en la cúspide van a estar los españoles, quienes van a ejercer los cargos mucho más importantes. Van a ser seguidos por los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en tierras americanas. Em, Producto de la invasión española se va a dar el mestizaje, ¿ya? Que es, por decirlo así, la mezcla entre españoles y indígenas, ¿ya? Entonces también van a ser los mestizos quienes le siguen a los criollos. Después de los criollos van a estar los indígenas, quienes hacían toda la labor o sea, quienes eran la mano de obra en las encomiendas, en las mitas, en los obrajes, entre otros. Y al final de esta jerarquización social van a estar los negros, que como sabemos eran totalmente esclavizados sin ningún tipo de derecho ni nada. Ahora, también es importante recalcar algunas revueltas que se dieron en la época colonial y lo que produjo pues al proceso de independencia de estas colonias. Ahora, van a haber algunas revueltas por parte de los criollos, ya, en las colonias, contra la corona española, por el hecho de que la corona española necesitaba y quería mucho más poder sobre las actividades que realizaban los criollos. Entre estas hubieron algunas revueltas llamadas como la revuelta de los estancos o como la revuelta de las alcabalas. Las alcabalas era básicamente la imposición de la corona del 2% de los mayores productos que se comercializaban en las colonias. Y la de revuelta de los estancos fue el monopolio que quiso ejercer la colonia sobre el aguardiente
y las aduanas, que como les repito, estas eran ejercidas por parte de los criollos. Entonces, los criollos exigían tener mucho más poderes y derechos sobre las actividades que se realizaban en las coronas, ya que al ser ellos nacidos en América y ser ellos quienes trabajaban o estaban más pendientes en las colonias y no la corona española, pues exigían tener un mayor poder sobre las mismas colonias, ¿ya? Sumadas a estas rebeliones, el proceso de independencia se va a dar también porque en ese tiempo España se encontraba en crisis, estaba invadida por Napoleón Bonaparte. Además de que los criollos eh, tomaron estos motivos junto con la independencia de Estados Unidos y con los pilares de la Revolución Francesa, produciendo que existan y se creen algunas juntas soberanas que al principio le van a guardar fidelidad al rey de España, pero que van a marcar bastante la independencia total de las colonias americanas de España, ¿ya? Entonces vamos a nombrar los hechos más importantes que caracterizó la independencia de todas estas colonias. Primero que nada, es importante enfatizar el primer grito de independencia que se dio el 10 de agosto de 1809, ¿ya? Con esto, criollos como el marqués de Cerro Alegre, el marqués de Villa Orellana, el marqués de Miraflores, el obispo Cuero y Caicedo, organizan la primera junta soberana en donde le van a jurar el principio de fidelidad al rey de España y que van a cesar de funciones a el conde Ruiz de Castilla, quien era pues el que estaba al mando en ese momento de la Real Audiencia de Quito, ¿ya? Ahora, esta primera junta de gobierno no dura mucho, ¿ya? Y el conde Ruiz de Castilla vuelve a tomar el dominio de la Real Audiencia de Quito y mete prisioneros a gran parte de las personas que estuvieron involucradas en esta rebelión. Y es para el 2 de agosto de 1810 que el conde Ruiz de Castilla da la orden para ejecutar a estas personas. A este hecho también se le conoce como la masacre de los próceres de la independencia. Ahora, en este tiempo también la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada se declara independiente, ¿sí? No lo hace de una manera como guerra, sino que lo hace de una manera pacífica, ¿no? Y es producto de que al realizarse ya este tipo de independencias, cuando España logra acabar con Napoleón Bonaparte, para el año de 1812 a 1815 se va a dar el proceso de reconquista de la corona española, ¿ya? En donde regresa el rey Fernando VII para volver a apoderarse de los territorios que ya se habían independizado, ¿sí? Entonces, vuelven las colonias o el Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela a manos españolas, ¿ya? Producto de esto, se va a volver a dar un nuevos aspectos de independencia, ¿ya? Ahora, eso en lo que respecta a los otros virreinatos, ¿sí? Y la capitanía. Para 1810, en la Real Audiencia de Quito, se vuelve a crear la segunda Junta de Gobierno, ¿ya? Esta va a estar encabezada por Carlos Montúfar, que es el hijo del marqués de Cervalegre, Pío Montúfar, ¿ya? En donde pues ya aquí van a intervenir otros personajes junto con el conde Ruiz de Castilla, ¿ya? Y pues es en esta segunda junta de gobierno donde ya se va a enmarcar la propia independencia de estas colonias.
Ahora, es importante recalcar que aquí un personaje que tuvo bastante influencia fue Simón Bolívar, ¿ya? Ya que en todo este proceso él tenía un gran ideal de crear una gran nación, ¿sí? A la que llamó posteriormente la Gran Colombia, ¿ya? Eh, él se exilió hacia Jamaica, en donde en ese tiempo también se fue a Haití, en donde realizó algunos convenios con los pobladores haitianos y que le prestaron su fuerza de trabajo para lograr independizar a las colonias españolas. Primero empezó con la Nueva Granada en 1819 y con la ayuda de Francisco de Paula Santander, quien era también un colombiano, ¿no? Se podría decir. Y entre los dos idearon un plan para eh, tomar la provincia de Casanare en la Nueva Granada y combatir contra el ejército realista, que así se le llamaba pues al ejército de la corona española. ¿Ya? Entonces logran independizar a Nueva Granada, que posteriormente se llamó Colombia, y Simón Bolívar, él era venezolano, ¿ya? Pero él no pudo realizar la independencia en la Capitanía General de Venezuela porque esta estaba bastante influenciada o tenía bastante ejército realista. Entonces produjo que primero con la estrategia de liberar primero la Nueva Granada, prosiga a liberar eh, Venezuela y después a liberar la Real Audiencia de Quito de manera definitiva, ¿ya? Ahora, logra independizar Colombia y en la batalla de Boyacá, ¿ya? Prosigue independizando la Capitanía General de Venezuela en la batalla de Carabobo y nos vamos ya a lo que es la Real Audiencia de Quito, en donde hubieron igual algunas batallas, por así decirlo, como la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, ¿ya? En donde también para que se diera esta batalla, primero que nada, Guayaquil y Cuenca se independizan del poderío español. Guayaquil lo hace de una manera pacífica, pero con Guayaquil va a pasar la siguiente cuestión. Guayaquil tenía muy buenas relaciones con el virreinato de Venezuela, perdón, con el virreinato del Perú, ¿ya? Entonces, no accedía a la independencia porque podían romperse estas relaciones comerciales. Entonces, una vez que vio y se dio cuenta que el proceso o que esta independencia estaba ya bastante avanzada, se dio cuenta que no tenía no iba a tener ningún problema económico, básicamente, el independizarse, y por eso lo hace, ¿ya? Este hecho fue el 9 de octubre de 1820. Ahora, prosiguió Cuenca con el 3 de noviembre en el mismo año, porque Cuenca también tenía relaciones con el Perú y con la Nueva Granada también. En este caso eran por relaciones a base de textiles, ¿ya? Entonces, lo que hacía Guayaquil también lo hacía Cuenca y por eso es que se da su independencia, ¿ya? Y esto produjo también, pues, a que se diera también la batalla del Pichincha y así la Real Audiencia de Quito se proclama independiente. Ahora, resumida este proceso de independencia, también por el lado sur de las colonias españolas, San Martín también va a apoyar esta independencia y va a independizar primero eh,
Argentina, después Chile y va a proseguir con la independencia del Perú, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar aquí? Eh, el Perú tenía una gran concentración del ejército realista, ¿ya? Entonces era mucho más difícil. Y con la ayuda de Simón Bolívar es que después se logra acabar con las tropas del Perú y del Alto Perú, que actualmente se llama Bolivia, ¿ya? Pero en este caso, San Martín ya no va a intervenir en la independencia del Perú por asuntos propios con Simón Bolívar, ¿ya? Entonces es Simón Bolívar quien, con la ayuda del mariscal Antonio José de Sucre y de su ejército, que logran la independencia de Perú, ¿ya? Ahora, toda este proceso de independencia, en este proceso de independencia, va a estar abarcado por la etapa también de la Gran Colombia. La Gran Colombia va a abarcar desde 1822 hasta 1830, en donde ya se va a desarrollar la República. Bien, como vemos, la Gran Colombia se desarrolla en pleno proceso de independencia, pero es por el sueño que tenía Simón Bolívar de crear una gran nación, ¿ya? Por los pilares también de la Revolución Francesa y por la independencia de Estados Unidos. Entonces, eh, al principio, la creación de esta gran nación fue fue liderada por Antonio Miranda, quien estuvo en todas estas revoluciones, ¿no? Estuvo en la Revolución Francesa y también apoyó para la independencia de Estados Unidos, que eran colonias de Inglaterra. Ya, lastimosamente él muere ya en el proceso de independencia de América Latina y Simón Bolívar es quien asume sus sueños y los hace suyos, ¿ya? Y él es el que crea la Gran Colombia. Entonces, la Gran Colombia se va a crear con la independencia de la Nueva Granada y mediante el Congreso de Angostura, ¿ya? Se da el Congreso de Angostura en 1819 y Simón Bolívar hace hincapié de que solamente una nación conformada puede derrotar a la corona española y que para eso era necesario que esta nación se cree. Entonces se firma en este Congreso de Angostura el nacimiento de la Gran Colombia, en donde iban en un principio a estar parte los territorios de Nueva Granada y de la Capitanía General de Venezuela, ¿ya? Y en donde también se proyectaba, pues, que fueran los territorios de la Real Audiencia de Quito, parte de la Gran Colombia, pero estos todavía no eran netamente independizados, ¿ya? Entonces, después del Congreso de Angostura, queda como presidente de la Gran Colombia Simón Bolívar y como vicepresidente Francisco de Paula Santander, ¿ya? Por un lado, Bolívar sigue en su proceso de independencia de las demás colonias y queda a cargo de la presidencia Santander, ¿ya? Entonces, una vez que se logra la batalla de Pichincha, este territorio de la Audiencia de Quito forma parte de la Gran Colombia. Y también, pues, Guayaquil y Cuenca lo hacen, pero de una manera forzada. Hay que recalcar que Guayaquil no quería ser parte de la Gran Colombia y mucho menos Cuenca, ¿sí? Ellos querían ya consolidarse como estados independientes porque tenían la manera de hacerlo, ¿ya? O si no eran parte de la Gran Colombia, querían ser parte del virreinato del Perú por las relaciones comerciales que tenían. Entonces, es obligado Guayaquil a ceder o acceder a la Gran Colombia porque como Guayaquil tenía esa ideología de crear de ser un estado independiente,
necesitaba de la Real Audiencia. Entonces, para la independencia de la Real Audiencia, le pide ayuda en pide ayuda José Joaquín de Olmedo, quien estaba a cargo de Guayaquil, a Simón Bolívar para liberar estos territorios, ¿no? Entonces, producto de ese acuerdo es que Simón Bolívar aprovecha y pues hace estos territorios que conformen parte de la Gran Colombia. Ahora, una vez que se terminó el proceso de independencia y ya la Gran Colombia estaba conformada, ya, después del Congreso de Angostura, se va a ratificar la Constitución en Cúcuta, ya, en donde ya va a estar conformados todos estos territorios y en donde se van a exponer algunas leyes importantes. Ahora, Simón Bolívar tenía un carácter centralista, ¿sí? Y por otro lado, Santander, quien estaba a cargo de la presidencia de la Gran Colombia, tenía un carácter federalista, o sea, tenían muchas contradicciones entre los dos. Y producto de esas contradicciones es que van a haber algunas acciones por parte de ambos bandos que van a provocar que la Gran Colombia sea disuelta. Por ejemplo, se va a dar la convención de Ocaña, ¿sí? Con el fin de que Simón Bolívar tenga un carácter autoritario, ¿sí? Y se consolide como el único eh, presidente, o sea, tenga un cargo vitalicio, ¿ya? Que pueda mandar en la Gran Colombia. Esto no se dio porque, como les decía, el otro lado, los federalistas, no querían que Simón Bolívar estuviera a cargo de la Gran Colombia, ¿ya? Después se va a realizar la conspiración septembrina, en donde un grupo de personas contrarios a la índole de Simón Bolívar van a atentar contra la vida del presidente, ¿sí? Y es con la ayuda de Manuela Sáenz quien Simón Bolívar puede escapar y no lo mataron. Entonces, después de esto, Simón Bolívar eh, se va a proclamar dictador, ¿ya? Además de que no solamente en Bogotá no solamente en Bogotá habían acciones en contra de Bolívar, sino que también por el lado de Caracas, ¿ya? En Caracas, al mando de José Antonio Páez, también hubo algunas revueltas en contra del presidente por el hecho de que algunas autoridades en Caracas no estaban de acuerdo de la manera de gobernar de Simón Bolívar, sino que estaban con Santander, ¿ya? Entonces, en un principio, Antonio Páez está con Simón Bolívar, pero Simón Bolívar viaja a Caracas y trata de solucionar estos problemas, ¿ya? Y deja a cargo a Páez o sea, como gobernador de Caracas. Entonces Páez se hace con los terratenientes, con las autoridades que ejercían en Caracas y pues se va en contra de Simón Bolívar. Esto y que encima en Bogotá se da esta conspiración septembrina, provocan que Simón Bolívar se proclame dictador, ¿ya? Y al proclamarse dictador, se empieza a disolver la Gran Colombia. Eh, También, punto importante fue que ya para este tiempo Simón Bolívar sufría de tuberculosis y pues ya su manera de gobernar no era la misma. Entonces, estas rivalidades se hicieron mucho más grandes y sumado a que el mariscal Antonio José de Sucre, quien era la mano derecha de Simón Bolívar, fue atacado en Morrocoes y pues lo mataron, entonces Simón Bolívar se queda solo y prefiere salir del poder.
¿ya? Entonces, con su salida del poder, Venezuela se emancipa de la Gran Colombia, después lo hace Bogotá y Ecuador adquiere su nombre y también pues lo hace. Pero en este tiempo, con la muerte de Antonio José de Sucre, eh, el líder del ejército que siguió fue Juan José Flores y él se hace cargo pues de Ecuador y después se emancipa y se proclama el primer presidente de la ya formada República del Ecuador. Lo que respecta a la época republicana, ya con la naciente República del Ecuador y dirigida por el primer presidente Juan José Flores, se va a redactar la primera constitución que se va a realizar en Riobamba en septiembre de 1830. Ya. De 1830 a 1845 se va a llamar el periodo floreano porque Juan José Flores va a asumir el cargo de presidente por 3 veces, ¿ya? Al igual que en este periodo, Vicente Rocafuerte también va a asumir una presidencia que es desde el 1835 a 1839. Termina el periodo de Juan José Flores con la Revolución Marxista, que fue una revolución en contra del gobierno porque Juan José Flores quería reformular la Constitución y hacer su poder vitalicio, ¿ya? Después de su periodo van a haber otras presidencias, ¿ya? Destacables, como la de José María Urbina, de 1851 a 1856, en donde va a haber una estabilidad económica y política en el Ecuador, ¿ya? Va a crear algunos bancos, entre otras cosas, ¿ya? Después de su periodo, va a adquirir la presidencia Francisco Robles, ¿ya? Y con él van a haber algunas montoneras o algunas luchas campesinas en contra de su gobierno, ¿ya? Lo que va a provocar que se establezca un gobierno provisorio, ¿ya? En el cual Guillermo Franco va a gobernar Guayaquil, Gabriel García Moreno va a gobernar Quito, Jerónimo Carrión Cuenca y Manuel Carrión Lascano Loja, ¿ya? Em, ¿Qué pasa? Pasa que Guillermo Franco quiere tener relaciones con el Perú y anexar Ecuador a Perú. Entonces, esto es combatido al mando de Gabriel García Moreno y es por esto que Gabriel García Moreno también ejerce la presidencia, ¿ya? Moreno va a tener actitudes muy conservadoras, ¿ya? En donde la iglesia va a tener un papel muy importante a la hora de pues, tomar decisiones o en la educación propiamente, ¿ya? Se van a crear algunas escuelas, ¿sí? Pero al mismo tiempo que existía esta inclinación conservadora, ya se empezaban a fraguar inclinaciones liberales que estaban en contra de los gobiernos, ¿ya? Y ya es para 1895, después del gobierno de García Moreno, de Jerónimo Carrión, de Ventimilla, inclusive de Antonio Flores Gijón, que fue el hijo de Juan José Flores, y es en el gobierno de Luis Cordero en donde se da la famosa venta de la bandera, que no fue más que prestar el nombre de Ecuador para un negocio que Chile estaba haciendo con Japón, ¿sí? Con el buque de Esmeralda, en donde Cordero fue influenciado por Ventimilla, ¿sí? Quien Ventimilla iba a tener como que ganancias por estos acuerdos, en donde la palabra de Ecuador iba a ser prestada. Entonces se da esta venta de la bandera y estalla la revolución liberal al mando de Eloy Alfaro.
Y pues por consiguiente y muchas otras sublevaciones que hubieron en estos periodos en los que lideró Eloy Alfaro, la población pedía su cargo como presidente. También hay que destacar que con esta revolución liberal se iba a abrir la brecha entre la burguesía comercial y a la burguesía costera, que estaba en contra de la burguesía serrana con los terratenientes serranos, ¿no? Entonces, esto va a abarcar hasta los años de 1912. También va a haber un quiebre entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? En donde se va a dar una educación laica, entre otras características, ¿ya? Después de este periodo va a predominar la banca comercial guayaquileña, en donde va a tomar, en donde el Estado o el gobierno va a adquirir dinero de esta banca comercial y por ende la oligarquía guayaquileña va a adquirir ciertos poderes. Y ahí, sujeto a esto se va a denominar un periodo llamado la plutocracia. Breve explicación de todo lo que abarcó la historia del Ecuador hasta los años de 1924, tal cual, donde abarcó el periodo plutocrático. Vamos a proseguir a responder algunas preguntas para no hacer tan amplia la videoconferencia y pues en las preguntas mientras voy resolviendo voy pues abarcando un poco más de los temas sobre la historia del Ecuador. Bien, ahora la primera pregunta que vamos a responder es, como ya les había dicho, ¿en qué lugar y fecha se formó la primera constitución de la República del Ecuador? Esta fue en Riobamba, como les dije, el 23 de septiembre de 1830, ¿ya? Aquí la clave sería saber que fue en Riobamba para descartar las otras opciones, ¿no? Y lo cual es muy importante tener esta pregunta porque puede que al momento en el que ustedes den la prueba les pueda servir, ya que es una pregunta importante para la República del Ecuador y pues que a ustedes les puede ser de mucha ayuda en el porcentaje que saquen al momento de dar la prueba. Ya, la otra es relacionar algunos periodos ya de la conformada República del Ecuador con sus características. Tenemos en la Revolución Liberal o el periodo liberal, el periodo plutocrático, la Revolución Juliana y el populismo velasquista. Entre las características está el banco comercial y agrícola incide en la política económica. La otra es se inicia un proceso de saneamiento bancario. La C es se establece la separación entre el Estado e Iglesia. Y la última opción es se proyecta una imagen democrática en el consenso popular. Entonces, como ya hablamos de la revolución liberal y de la plutocracia, podemos establecer que en el periodo liberal se establece la separación entre el Estado e Iglesia. Entonces sería el 1C. Ahora, en la plutocracia, como sabemos, la banca comercial costeña provocó un aumento de su poder, ya que en Ecuador en ese momento se encontraba en una crisis porque se dio pues la Primera Guerra Mundial y eso perjudicó bastante en las exportaciones ecuatorianas. Entonces, la banca comercial, la oligarquía costeña, va a predominar en este periodo. Entonces, la respuesta sería 2A. Ahora, la Revolución Juliana también se va a dar más o menos en el periodo plutocrático. ¿Por qué? Porque como la oligarquía costeña era la que proporcionaba grandes cantidades de dinero al Estado, el Estado no tenía cómo liquidar esas deudas que tenía con la oligarquía costeña. Entonces, en julio se va a producir pues una revolución de esta oligarquía. Entonces,
relacionamos 3A, Revolución Juliana, con el Banco Comercial y Agrícola incide en la política económica. ¿Por qué? Porque los bancos guayaquileños, que uno de esos fue el Banco Comercial y Agrícola, va a ser el que dé grandes cantidades de dinero al Estado, ¿ya? Y nos quedaría por último el populismo velasquista. Se proyecta una imagen democrática con el consenso popular. El velasquismo no es más, el populismo velasquista, perdón, no es más que eh, una manera de expresarse hacia la población para ganar este apego en sus votantes, ¿no? Y el más representante fue Velasco Ibarra. Y la última pregunta igual es en relación a la plutocracia, ¿ya? La plutocracia fue el periodo en el que debido a la exportación del cacao, algunos sectores de la costa generaron grandes fortunas y desde inicios de la Revolución Liberal fueron quienes tenían en sus manos las decisiones económicas. Esto sucedió a partir de la muerte de Alfaro hasta 1925. El Estado fue manejado por el liberalismo plutocrático. Durante este periodo, ¿por qué no existió una moneda oficial unificada en el Ecuador? Es por el hecho de que los bancos, especialmente guayaquileños, tenían una fuerte injerencia en el Estado, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí sería el literal C, porque los diferentes bancos y varias haciendas emitían su propio papel moneda por su poder económico acumulado, especialmente en la costa. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Y por qué no serían las otras? Pues leamos para ver en dónde podemos hacer la diferencia. La A no sería porque te habla que en ese tiempo existió una división territorial, lo que produjo la presencia de territorios autónomos. No sería en ese caso porque de eso no se trataba la plutocracia. La B tampoco sería porque dice influencia económica de las élites de cada región. En este caso, la región que va a tener mayor influencia va a ser la costa y no cada región como estímulo. Y la D no podría ser porque dice por la crisis económica cada banco emitió su papel moneda. Esto quiere decir que igual hacemos referencia a los bancos costeños.